Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta su materia de física. En el día de hoy les voy a dar un repaso acerca de la unidad 1 para que estén mejor preparados para su evaluación. Voy a cortar la cámara en este momento para que se vea mejor la pantalla. Listo, esta unidad 1, como todos bien sabemos, es una unidad que se trató de, o que se trata de temperatura y calor. Lo que damos acá son los conceptos fundamentales de la temperatura y el calor que luego van a ser usados cuando veamos las leyes de la termodinámica y cuando uno se introduce más en lo que es la termodinámica, que es un área de la física muy interesante, usamos estos conceptos de una forma muy básica, muy común, porque son las bases de esta disciplina. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos algo que se llama temperatura y nosotros siempre asociamos la temperatura con una sensación térmica que nosotros sentimos. Por ejemplo, decimos está haciendo frío o está haciendo calor y allí no nos referimos de una manera, entre comillas, un poco errónea para decir que está haciendo calor, pero está asociado a lo que es este término de temperatura. El calor es una cosa y la temperatura es otra. Por eso es que es un poco erróneo decir está haciendo frío y luego con otra sensación decir que está haciendo calor. Entonces, vamos a ver la diferencia sobre temperatura y calor. El calor no es más que energía térmica en transferencia, energía en transferencia. Se transfiere energía a un cuerpo, ¿sí? O un cuerpo transfiere energía a un sistema, a su entorno, un sistema transfiere energía a su entorno o el entorno transfiere energía al sistema, entonces podemos decir que allí se está transfiriendo calor. El calor es energía en movimiento, mientras que la temperatura no es propiamente energía. Cuando hablamos de temperatura no estamos hablando de la energía, pero sí estamos hablando de una medida de dicha energía. ¿Y a qué la asociamos? Bueno, hay una escala de temperatura que podemos ver cómo disminuye o cómo aumenta. Entonces, cuando la temperatura disminuye, que solemos decir que hace frío, ¿por qué? Porque está disminuyendo la temperatura y cuando decimos que hace calor es que aumenta la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, lo que quiere decir es que se está suministrando calor a un sistema. Entonces, la temperatura la podemos asociar con el calor de manera que podemos decir si en un sistema está entrando calor debido a que hay un incremento en la temperatura o que de un sistema está saliendo calor. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la temperatura. Entonces el calor es la energía en transferencia, sea que entre o que salga, y la temperatura es la medida de esta energía que está entrando o saliendo. Entonces, como dice acá, la temperatura no es energía, sino una medida de ella. En cambio, el calor sí es energía térmica. Por eso es que el calor lo podemos medir en calorías o en joules, que son las unidades de energía, pero la temperatura nunca decimos está haciendo 30 joules de temperatura. No, la temperatura la medimos en unas escalas que están determinadas, pero no es energía, por eso no tienen la misma unidad que la energía. Entonces, cuando ya hablamos de temperatura y sabemos que hay un concepto de transferencia de energía, que es el calor, entonces podemos comenzar a plantearnos las diferentes leyes que tenemos de la termodinámica. La primera ley, la segunda ley, la tercera ley, y existe una ley cero de la termodinámica, que es la ley del equilibrio térmico. ¿Qué pasa? Porque tenemos esta ley del equilibrio térmico, porque cuando nosotros colocamos
dos sistemas en contacto, ¿sí? Estos sistemas van a comenzar a transferirse energía, es decir, el calor va a fluir de un sistema al otro dependiendo de cómo esté diseñado, cómo esté repartida las energías en el sistema. Es decir, si tengo acá una cierta cantidad de energía y acá otra cierta cantidad de energía y acá otra cierta cantidad de energía, entonces la energía va a comenzar a fluir. ¿Cómo fluye? Bueno, va a fluir de el sistema que está más caliente, es decir, que tiene mayor temperatura, por ende tiene mayor energía térmica, hacia el sistema que tenga menor temperatura térmica. Entonces, cuando comienza a ver como el sistema está desbalanceado, comienza a interaccionar, comienza a haber una transferencia de energía, pero llegará un momento donde los dos tengan la misma energía, ¿sí? Cuando llegan a la misma energía, que se da en el momento que los dos alcanzan la misma temperatura. ¿Por qué? Porque si decimos que la temperatura es una medida de la energía térmica del sistema, entonces si los dos tienen la misma energía térmica, van a tener la misma temperatura. Entonces, cuando los dos sistemas llegan a la misma temperatura, podemos decir que se encuentra en equilibrio térmico. ¿Por qué equilibrio térmico? Porque es un equilibrio en temperatura. Entonces, eso básicamente se reduce acá y tanto en esta figura como en esta figura, como esta figura de acá, expresan la ley cero de la termodinámica. ¿Y qué nos dicen? Bueno, la ley cero de la termodinámica nos dice, si los objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, en tal caso A y B están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, acá lo vemos. Si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, quiere decir que A y B también están en equilibrio térmico. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo con números. Si A está en equilibrio térmico con C, quiere decir que tiene la misma temperatura. Entonces, digamos, si A tiene 15 grados Celsius y está en equilibrio térmico con C, quiere decir que C tiene 15 grados Celsius. Pero si a la vez decimos que C y B están en equilibrio térmico, entonces quiere decir que B también tiene 15 grados. Entonces, si B tiene 15 grados y A tiene 15 grados Celsius, quiere decir que A y B también están en equilibrio térmico. Es algo tan simple como eso, la ley del equilibrio térmico, ¿sí? Es la ley que indica que los sistemas, cuando comienzan a transferirse energía, debido a que dos sistemas que están en contacto tienen diferentes energías, entonces va a llegar un momento donde los dos sistemas van a tener la misma energía. Y ese punto se conoce como el punto de equilibrio térmico. Ahora, ya hablamos de energía y de calor, entonces sabemos que el calor es la transferencia de energía y la temperatura es una medida de esta. Entonces, ¿cómo medimos la temperatura? Bueno, existen unos dispositivos que se llaman termómetros y los termómetros no es más que no es más que un dispositivo que utiliza el cambio de una propiedad física cuando está sometido a un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué cambio puede ser? Puede ser el cambio en el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto. Existen muchas maneras de poder medir la temperatura, ¿sí? El más común y uno de los más antiguos, que es el que más conocemos, es el termómetro de mercurio, que lo que hace es medir el cambio en el volumen del mercurio, es decir, que usa el principio de el cambio en el volumen de un líquido a medida que cambia la temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, es una varillita que tiene una columna dentro, una cierta cantidad de mercurio está dentro de esa columna y se ha calibrado estas rayitas acá, están calibradas de manera tal que cuando cambia una cierta cantidad de grado, el mercurio va a subir por esa columna una cierta
distancia y la podemos medir aquí, 30 grados, menos 15 grados, 0 grados, 10, 20, 30, 40, como sea. Y entonces podemos hacer tanto en Fahrenheit, grados Fahrenheit como grados Celsius. Entonces también tenemos muchísimos otros. Por ejemplo, este termómetro de acá lo que hace es que la punta se coloque en contacto con algún sistema el cual queremos medir la temperatura. Entonces, el cambio en esa temperatura, esto es una termocupla, va a generar una diferencia de potencial o va a generar una corriente que puede ser medida y esa corriente está asociada al cambio de temperatura. Entonces, a medida si hay más temperatura, entonces la corriente aumentará o disminuirá dependiendo de cómo esté diseñado el sistema. En teoría debería aumentar y si hay menor temperatura, la corriente debería ser menor y todo eso se calibra para generar la medida. Y así con cualquiera. Ahora que estamos en la época de COVID, uno va a cualquier tienda y uno ve como con una pistolita infrarroja te miden la temperatura. Entonces allí lo que se mide es el espectro infrarrojo que emite el cuerpo de uno debido a la temperatura que uno tenga. Entonces, básicamente, esto es lo mismo. Este es el termómetro de mercurio. Vemos que cuando está afuera, acá mide 20 grados, temperatura ambiente, y si lo metemos en un agua que está un poquito a una temperatura un poquito mayor, vemos que el mercurio en la columna sube. Entonces, científicos, para tratar de determinar, bueno, acá, esto nosotros lo podemos tener, una escala de temperatura que nosotros diseñemos. En este caso, casi todos estos termómetros están en temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit. Entonces, eso quiere decir es que nosotros tenemos escala de temperatura, ¿sí? Entonces, simplemente decimos, bueno, mi cero absoluto, por ejemplo, la temperatura Celsius dice que el cero de la escala Celsius es en el punto de congelación del agua. Es decir, cuando el agua se congela, ese es mi cero y mi 100 grados es el punto de evaporación del agua. Cuando el agua comienza a evaporarse, a ebullir para evaporarse, esos son 100 grados. Y de acuerdo a esa escala de temperatura, hacen toda la calibración interna desde 0 hasta 100 y pasan de 100 y disminuyen de 100. Entonces ya saben cuánto va a aumentar a medida que cambia 1 grado de la temperatura. Y así se hace para las diferentes escalas, como la Fahrenheit, etc. Entonces, con un termómetro de gas a presión constante, científicos hicieron diferentes experiencias para demostrar, o haciendo diferentes experiencias, lograron demostrar que había una temperatura absoluta, es decir, una temperatura en la cual no había movimiento alguno de las moléculas dentro de un sistema. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos llegaron y agarraron la temperatura Celsius, 0 grados el punto de congelación, 100 grados el punto de ebullición. ¿Y qué hicieron? Como la temperatura depende de la presión a la cual estemos calentando el sistema, entonces lo que hicieron fue usar un termómetro de gas a presión constante. Entonces dijeron, bueno, cuando tengamos una presión de tanto, vamos a hacer un ensayo y tuvieron esta curva que está acá, les dio el cero en esta presión, aquí tenemos, y la temperatura de ebullición dio a 200, luego cambiaron la presión, el punto de congelación, el punto de ebullición, e hicieron estas diferentes ensayos. Y con estos ensayos, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, bueno, vamos a extrapolar los resultados que obtuvimos aquí, que pudimos medir, entonces vamos a extrapolarlo hacia la izquierda, hacia temperaturas negativas. Entonces, se dieron cuenta que cuando extrapolaron todas estas,
sin importar cuál fuese la presión que se haya medido acá, que daba diferentes temperaturas en estos puntos, sin importar eso, todas convergían a un mismo punto y todas se encontraban en un punto. Y ese punto era menos 273.15 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sin importar la presión a la que esté sometida, todas las temperaturas van a llegar a un punto en común, y ese punto en común es el punto donde ya no hay energía en el sistema, y es lo que se conoce como la temperatura absoluta. De allí es que sale ahora una nueva escala que se llama la escala absoluta o la escala Kelvin, que ahora ya no se dice grados Kelvin. En la otra escala decimos grados Fahrenheit, grados Celsius. Acá decimos es Kelvin, no decimos grado. ¿Por qué? Porque es absoluto, ¿sí? 0 Kelvin, 10 Kelvin, 15 Kelvin, 20 Kelvin, 2000 Kelvin, porque es una temperatura absoluta. Y esa temperatura absoluta la podemos conseguir como, o la temperatura Celsius, a partir de la temperatura absoluta, podemos decir que la temperatura Celsius es igual a la temperatura absoluta menos 273.15. De acá, si despejamos la temperatura absoluta, podemos, a partir de la temperatura Celsius, que podemos medir con cualquier termómetro, podemos conseguir cuánto vale la temperatura en kelvins. ¿Sí? Simplemente. Entonces, ya sabiendo esto, entonces tenemos diferentes escalas. Tenemos escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Y tenemos relaciones para pasar de una a otra. Para pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Acá tenemos la conversión entre grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Sí? Y con esa conversión de grados Celsius a Fahrenheit podemos ir también desde Fahrenheit hasta la escala absoluta, porque hay una relación entre la absoluta. Y tenemos la escala Rankine, que también es una escala absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre la escala Rankine y la escala Kelvin? Que la escala Kelvin está relacionada directamente con la escala Celsius, y el cambio en la temperatura Kelvin con el cambio en la temperatura en la escala Celsius es 1 a 1, es decir, aumenta un Kelvin, aumenta un grado Celsius, disminuye un Kelvin, disminuye un grado Celsius. La escala Rankine hace lo mismo con la escala Fahrenheit, su cambio es 1 a 1, es decir, cambia un Rankine y cambia un grado Fahrenheit, disminuye un grado Rankine y disminuye un grado Fahrenheit. Entonces aquí un simple ejemplo para pasar de una temperatura Fahrenheit a temperatura en Celsius y Kelvin. Lo que hacemos es básicamente usar estas relaciones que tenemos acá. Entonces, tenemos unidades del calor. Como ya le dije, el calor es energía, ¿sí? Energía en transferencia, no es energía estática, es energía que se está transfiriendo a un sistema. Entonces, para ello tenemos ciertas unidades como la caloría, también como es energía, la medimos en joules, joules de energía. La caloría, ¿sí? ¿Sí? Podemos escribir calorías con C minúscula o caloría con C mayúscula, y la diferencia es que cuando escribimos calorías con C mayúscula nos estamos refiriendo básicamente a kilocalorías, ¿sí? Entonces, kilocalorías son calorías con C minúscula por 10 a la 3, ¿sí? Entonces, hay que estar pendiente y diferenciar si nos dan calorías con C minúscula o calorías con C mayúscula. ¿Por qué? Porque hay un factor de 10 a la 3 de diferencia. Entonces, las unidades del calor son calorías, kilocalorías o joules de energía. Eso, y bueno, también está la unidad británica térmica, que es conocida como BTU. Si nosotros recordamos, cuando compramos un aire acondicionado, básicamente nosotros lo compramos por la capacidad que tenga o la unidad térmica BTU. Por ejemplo,
12.000 BTU, 9.000 BTU, 24.000 BTU. Los aire acondicionados funcionan como una máquina térmica, una máquina refrigerante que veremos en la segunda parte de la asignatura, en el fin de ciclo, cuando veamos la unidad de temperatura y calor, y veremos cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, y veremos de qué se trata esto. Pero esta es una unidad de energía, ¿sí? De energía, pero energía térmica, solo energía térmica, BTU, la unidad térmica británica. Entonces, tenemos otros conceptos que están relacionados a una técnica que se llama calorimetría. La técnica calorimetría lo que hace es poner dos sistemas en contacto, uno conocido y uno desconocido, y a través de las temperaturas iniciales de cada uno y llegando al equilibrio térmico podemos determinar, por ejemplo, los calores específicos de o alguna muestra desconocida. Entonces, la capacidad térmica, escrita normalmente como C, de una muestra particular se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una muestra en 1 grado Celsius. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que es el calor, ¿sí? Que la energía en transferencia va a ser igual a la capacidad térmica por el cambio en la temperatura. Entonces esto lo que me dice es el calor necesario para que la temperatura cambie 1 grado Celsius. Entonces esto lo podemos pasar para acá y tener delta T acá abajo. Entonces la capacidad térmica es la energía para que haya un cambio en la temperatura. ¿Sí? Esa es la capacidad térmica de una muestra cualquiera. Ahora, si nosotros queremos relacionar esa capacidad térmica o esa propiedad de esa materia con una propiedad intrínseca del material, lo que tenemos es el calor específico, que se escribe con una C minúscula. Y no es más que esta capacidad térmica que tenemos acá, que es Q sobre delta T, dividida por unidad de masa. Entonces allí ya depende, es netamente de el material. Entonces el calor específico se define como el calor necesario para aumentar la temperatura de una cierta masa de un material. Y bueno, el calor específico, eso ya es algo que está bien estudiado, incluso nosotros podemos conseguir los calores específicos de cualquier material en tablas, sea en libros, sea en el internet, porque ya están determinados, porque se usa la técnica de calorimetría y ya todo esto está determinado. Lo interesante de que estén determinados, que es que si en algún momento uno está trabajando en un laboratorio, ¿sí? o uno está haciendo un trabajo de campo y tiene un material el cual uno no conoce o uno desconoce, entonces nosotros podemos determinar cuál va a ser el calor específico de este material a través de esta técnica que conocemos acá. Y bueno, el calor específico en esencia una medida de qué tan sensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. ¿Por qué es en esencia una medida de qué tan sensible es? Porque dependiendo si el calor específico es grande o es pequeño en un material, esto quiere decir que la temperatura va a variar más fácilmente a medida que se le suministra calor. O lo que es lo mismo, para conseguir el mismo cambio de temperatura, vamos a necesitar menos energía en transferencia, conocida como calor. Entonces, la calorimetría básicamente, como les dije, es una técnica en la cual ponemos en contacto dos sistemas y este sistema van a interactuar entre sí, van a llegar a una temperatura de equilibrio y cuando llegan a esta temperatura de equilibrio, que se conoce como la temperatura final, ya podemos medir la diferencia en las temperaturas que hay entre los dos sistemas y con eso podemos determinar el calor específico de alguna muestra desconocida. Y básicamente lo que plantea es
esto que tenemos acá, que es la ley del equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica. Dice que el Q frío igual a menos Q caliente. ¿Por qué ponemos aquí Q frío, aquí Q caliente y aquí un signo menos? Q es calor en transferencia, sea cedido o sea absorbido, ¿sí? Entonces, cuando decimos en calorimetría Q frío, nos referimos a que aquí va a ir el sistema que está a una menor temperatura y por ende es el sistema que va a recibir energía, ¿sí? Por eso la energía acá va a aumentar y va a ser positiva. Y Q caliente es el sistema que está a una temperatura mayor, ¿sí? Si el sistema está a una temperatura mayor, cuando se coloque en contacto con uno que está, obviamente, a temperatura menor, va a ceder energía. Cuando cede energía, quiere decir que su temperatura va a disminuir, su calor va a disminuir y por eso este signo menos acá. Es decir, que el calor que le sale, vean, está cediendo por el signo menos a este sistema, va a entrar a este sistema que tenemos acá. Entonces, básicamente eso es lo que significa esta ecuacióncita que tenemos acá. Ahora, básicamente esto es lo que hacemos. Tenemos un calorímetro, que es el sistema donde aplicamos la calorimetría. Entonces tenemos el calorímetro, ¿sí? Es básicamente un recipiente aislado en el cual tenemos una masa de agua conocida y que la tenemos a una temperatura que la podemos conocer porque le colocamos simplemente un termómetro. Ahora, cuando conocemos la masa de agua y la masa del termómetro, nosotros podemos, de un material desconocido, un material X cualquiera, medir la masa a través de una balanza y calentarlo hasta una cierta temperatura. Básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, lo calentamos a una temperatura bastante mayor que la temperatura del agua y luego colocamos ese trozo de material que conocemos su masa y conocemos su temperatura inicial en el agua. ¿Qué va a pasar? Este trozo de material, como está a una temperatura mayor, va a ceder su calor, su energía térmica al agua. Entonces va a haber una transferencia de energía por medio de calor del trozo de material hacia el agua. El agua va a aumentar su temperatura y va a llegar a un equilibrio térmico. Es decir, ya los dos materiales, el agua y el material, van a estar a una temperatura de equilibrio. ¿Sí? Al conocer esa temperatura de equilibrio, al conocer las masas de cada uno y conociendo la masa, el material que tenemos aquí, que puede ser agua, aceite, cualquier material, básicamente se usa agua, que es lo más sencillo de trabajar. Conocemos el calor específico del agua y con ese calor específico del agua podemos sustituirlo en esta ecuación y despejamos el calor específico de la masa desconocida. ¿Sí? Y básicamente eso es la calorimetría, pero vean, nosotros podemos o determinar calor específico de un material desconocido o teniendo dos materiales conocidos que están inicialmente a una cierta temperatura, podemos conocer a cuánto va a llegar la temperatura de equilibrio, que siempre va a ser una temperatura que va a estar entre la temperatura inicial del sistema frío y la temperatura inicial del sistema caliente. Es decir, siempre va a ser mayor que la temperatura del sistema frío y menor que la temperatura inicial del sistema caliente. Pero podemos determinar sean calores específicos de una muestra desconocida o la temperatura de equilibrio a la cual va a llegar un sistema después de estar en contacto, que eso suele ser importante, o, por ejemplo, si necesitamos una cierta temperatura final de un sistema que vamos a poner en contacto dos materiales, así tenemos, si necesitamos una cierta temperatura final, podemos determinar a cuánta temperatura inicial tiene que estar alguno de los dos o tienen que estar los dos sistemas. Otro concepto, bueno, aquí es un simple ejemplo, se lo dejo unos segundos, ustedes pueden revisarlo, ya hemos hecho bastantes ejemplos de esto, pueden ver
los videos de la unidad 1. Y otro concepto interesante con la transferencia de calor o con el calor, que es transferencia de energía, es el calor latente. Ya nosotros vimos que el calor específico es el calor necesario que se debe suministrar a un material para aumentar su temperatura en 1 grado. Ahora, cuando hablamos de calor específico, siempre hablamos de un cambio en temperatura. Pero ahora tenemos un concepto, ¿sí?, que es el calor latente. Y en el calor latente siempre hay transferencia de energía, al igual que hay la transferencia de energía en el concepto de calor específico. Lo único es que el calor latente no está asociado con un cambio de temperatura, sino que está asociado con un cambio en el estado del sistema. Es decir, aquí no cambia la temperatura. Entonces, cuando usamos el calor latente, nunca va a haber cambio de temperatura. Y esto se da es cuando justo estamos pasando de un estado, de una fase a otra. Es decir, por ejemplo, tenemos hielo. El hielo se forma a 0 grados y por debajo de 0 grados sigue siendo hielo, pero puede ser cada vez más frío. Podemos tener hielo a 10 grados, hielo a 15 grados, hielo a 0 grados, a menos 10 grados, a menos 5 grados, a menos 15 grados, pero por encima de 0 ya no es hielo, por encima de 0 es agua y el agua la podemos tener a 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados, 100 grados, bueno, 99 grados, a 100 grados ya comienza a evaporarse, ¿sí? Y luego vamos a tener el vapor a 100 grados, a 110 grados, a 120 grados, etcétera. Entonces, en cada fase nosotros podemos tener cambio en la temperatura. Pero llega un momento justo cuando estamos pasando de una fase a la otra donde no hay aumento en temperatura. Por ejemplo, si tenemos hielo a 0 grados y a menos 5 grados, ¿sí? 5 grados menos bajo cero, menos 5 grados Celsius, hablemos de en la temperatura Celsius. Entonces, si nosotros le suministramos calor a ese hielo que está a menos 5 grados Celsius, el hielo allí no se va a derretir. Entonces, ¿qué pasa? El hielo va a comenzar a aumentar su temperatura hasta llegar a 0 grados. Allí nosotros, si queremos saber cuánto es el calor necesario para aumentar la temperatura del hielo de menos 5 grados a 0 grados, tenemos que usar el concepto del calor específico, usando el calor específico del hielo. Pero ¿qué pasa cuando llega a 0 grados? Cuando llega a 0 grados, si nosotros seguimos suministrando calor, no va a haber cambio en la temperatura del sistema. ¿Por qué? Porque para aumentar, para que pase de 0 a 1, en 1 ya es agua, pero en 0 está en hielo. Entonces, no puede haber ese cambio instantáneo, sino que hay que suministrar calor, ¿para qué? Para derretir por completo el hielo. Entonces, cuando se está derritiendo el hielo, el sistema está absorbiendo calor, pero no está cambiando la temperatura, sino que lo que está es cambiando la fase. Entonces, el calor latente lo que está asociado es al cambio de fase a medida que se suministra o se extrae calor del sistema, y el calor específico lo que produce es un cambio en la temperatura. Entonces, el calor latente que tenemos acá se define como el calor necesario para cambiar la fase de una cierta masa. Y al igual que el calor específico, el calor latente tiene ya su tablita, y podemos buscar, sea cual sea el material, y conocer el calor latente. Ahora, para el calor latente depende de cómo es, estamos hablando es del calor necesario para que cambie la fase de un sistema. Entonces va a depender de cuál es la fase que estoy cambiando, porque no es lo mismo derretir un material cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, agua que está en hielo y lo queremos pasar a agua líquida, que vaporizar esa agua, ¿sí? No es lo mismo agarrar hielo y derretirlo que agarrar agua y evaporarla. Entonces, dependiendo de cuál sea el proceso de cambio de fase,
¿sí? Cuál sea el estado que esté cambiando, entonces vamos a tener sea calor latente de fusión o calor latente de vaporización. El calor latente de fusión es el calor necesario para derretir un material si es que se le está suministrando calor y está en estado sólido, o para solidificar el material si es que está líquido y le estamos extrayendo calor. Y el calor latente de vaporización también es el calor necesario para vaporizar si le estamos suministrando calor a un sistema líquido, o el calor para condensar o liquidifar un material que está en vapor, extrayéndole el calor. Aquí un ejemplo, este ya se lo había explicado, igual hay ejercicios, podemos ver el calor necesario. Acá nos preguntan cuál va a ser el calor necesario para pasar un gramo de hielo que está a menos 30 grados hasta vapor de agua. Entonces, si el hielo está a menos 30 grados, tenemos que primero subir la temperatura hasta 0 grados, ¿sí? Allí usamos el concepto de calor específico. Luego tenemos que derretir todo el hielo. En esta parte B necesitamos transferencia de calor para cambiar la fase, calor latente. Para ir desde 0 hasta 100 grados necesitamos suministrar calor para que cambie la temperatura, calor específico. Luego necesitamos que toda esa agua se evapore, ¿sí? Entonces vamos a necesitar el calor necesario para que toda el agua se evapore a 100 grados, calor latente, y para que pase de 100 grados a 110 grados, vamos a necesitar nuevamente calor específico. Entonces esto me va a dar una cantidad de calor Q, una cantidad de calor Q, esta parte acá una cantidad de calor Q, acá una cantidad de calor Q, aquí una cantidad de calor Q. ¿Y la energía total cuál sería? Bueno, la suma de todas estas energías. El calor en A más el calor en B más el calor en C más el calor en D más el calor en E, eso me da toda la energía del sistema, que en este caso acá da 3110 joules. Ustedes pueden realizarlo, ya hay ejercicios realizados respecto a esto. Ahora, el calor decimos que es una transferencia de energía, pero ¿cómo puede transferirse esta energía? Hay básicamente tres mecanismos de transferencia de energía o por el medio del cual se puede transferir energía, que son conducción, convección y radiación. Y todo se muestra acá, básicamente en este ejemplo. Tenemos un fogón encendido, hay energía térmica, ponemos una olla aquí con agua, puede ser, y se dan los tres mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación. ¿La conducción qué es? Es el proceso de transferencia de energía en el cual la energía se va expandiendo desde un punto donde está la fuente de energía. Por ejemplo, acá, todo esto se va calentando, viene hasta acá, se calienta. Y tenemos este mango. ¿Quiénes van a recibir la energía primero? Bueno, las moléculas que están acá. Y esas moléculas van a comenzar a energizarse, van a comenzar a tener energía, van a comenzar a moverse, y esa energía se la van a ir transfiriendo a las energías que están al lado, ¿sí? A las moléculas que están al lado. Y a medida que le van transfiriendo a las moléculas que están al lado, todo el sistema se va calentando. Es decir, nosotros tenemos una barra acá y le suministramos calor por acá. Si nosotros suministramos el calor por un periodo de tiempo corto y lo retiramos, tocamos esta punta acá y sentimos que está caliente. Pero si tocamos, por ejemplo, acá, sentimos que está frío, y si tocamos acá, sentimos que está frío. Ahora, si este calor acá, esta fuente de calor, se la dejamos aquí por un largo periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Las moléculas que están aquí van a comenzar a transferir energía a las moléculas que están aquí. Cuando las moléculas que están acá adquieren suficiente energía, le transfieren energía a las moléculas que están acá. Y así sucesivamente hasta que toda la barra
va a aumentar su temperatura porque toda la barra va a haber adquirido energía, ¿sí? Esto básicamente lo podemos hacer, no se lo recomiendo que lo hagan, pero si quieren comprobarlo, pueden agarrar un cubierto que sea completamente de metal, lo ponen en una hornilla encendida, ¿sí? Lo agarran por una punta, lo ponen en la candela y van a ver que cuando justo lo pongan, no van a sentir nada. Si lo quitan y tocan la punta que estaba en contacto con las flamas, con las candelas, van a tocar y va a estar caliente. Pero si lo dejan por un prolongado tiempo, se van a dar cuenta que la punta por donde están agarrando el cubierto también se va a calentar y se van a quemar. Entonces, no recomiendo hacerlo, pero es una buena práctica si ustedes quieren comprobar la conducción térmica. Entonces, la potencia con que se transfiere la energía va a ser igual acá, que es la conductividad térmica del material, ¿sí? Que es una propiedad intrínseca del material que nos dice que tanto va a conducir la energía térmica, ¿sí? Porque no es lo mismo que ustedes agarren un metal y lo pongan en el fuego, ¿sí? Le va a llegar la temperatura rápido al otro extremo, va a aumentar la temperatura rápido del otro extremo, a que agarren, por ejemplo, un trozo de madera, lo pongan en el fuego y haya que esperar que la madera comience a quemarse y todo para que llegue. Entonces, no se transfiere de manera igual. Entonces, esa rapidez o esa capacidad de conducir la energía térmica viene dada a través de esta constante K. El área en el cual está siendo expuesta y el cambio de temperatura con respecto del tiempo. Este cambio de temperatura con respecto del tiempo está derivada de la temperatura con respecto al tiempo, no, perdón, con respecto de la posición, es lo que se conoce como gradiente de temperatura. Es decir, cómo es el cambio de la temperatura en toda la posición. Es decir, cómo cuando yo tengo la fuente de energía aquí, cómo me va a cambiar la temperatura a medida que yo me alejo o me acerco de la fuente de energía. Entonces, esto es lo que se conoce como un gradiente de temperatura. Es decir, que acá en cualquier momento puedo tener una temperatura, ¿sí? Menor que la temperatura de acá, menor que la temperatura de acá o viceversa. Ahora tenemos la conducción térmica, ¿sí? Bueno, la conducción térmica es lo que acabamos de ver. Aquí tenemos el gradiente de temperatura, ¿sí? Y dependiendo de las dimensiones que tenga el objeto, podemos escribirla de esta manera. El área por la longitud, si decimos que delta X cuando hacemos el barrido total, va a ser la longitud total. Y bueno, este mecanismo de transferencia lo usan mucho en ingeniería, por ejemplo, para hacer el aislamiento casero, por ejemplo, cuando se ofrece una casa que se dice que en épocas de frío es calurosa, es cálida, y en tiempo de calor es fresca. Esto se debe a que se han usado materiales y forma de construcción de manera tal de aislar la temperatura del exterior con la temperatura del interior. Y eso es a través de el mecanismo de transferencia de energía por conducción, ¿sí? Para no conducir, por ejemplo, cuando está haciendo frío en el exterior y está haciendo calor, y cuando uno tiene la casa dentro cálida, para que el calor no se conduzca hacia el frío, y al revés, cuando está haciendo calor fuera y la casa está fresca, para que el calor no ingrese a la casa, ¿sí? Entonces, tenemos un valor R conocido que es un valor característico para el aislamiento. Entonces, tenemos también la transferencia de energía por convección, y esto no es más que la transferencia de energía que se da por el movimiento. Por ejemplo, en los países donde hace mucho frío, suelen haber estos radiadores que tenemos acá. Son calefacción, ¿sí? Que cuando la temperatura está muy baja, la casa está muy baja. Entonces, ¿en qué consiste la convección? La convección consiste es en el movimiento de las moléculas que están alrededor de una fuente.
Acá, por ejemplo, uno llega, está la casa fría, enciende la radiación, la convección, entonces las moléculas que están cerca del radiador comienzan a calentarse. Por eso es que uno llega, pasa para acá, enciende la calefacción y se viene de una vez para acá y está frío, pero si uno se queda aquí al ladito de la calefacción, sientes una temperatura más cálida. Pero a medida que esto se va calentando, las moléculas van moviéndose, ¿sí? Van teniendo estos movimientos y van calentando las moléculas que están en otro lado. Es decir, las moléculas calientes suben y las frías bajan. Luego, las moléculas frías se van a calentar y van a subir. Y las moléculas cuando comiencen a enfriarse vienen nuevamente para acá, pero se vuelven a calentar y se vuelven a mover. Entonces, la convección es un movimiento, ¿sí? Entonces, es lo mismo que cuando tenemos acá agua hirviendo, tenemos agua, ¿sí? Que tenemos en la olla, la colocamos en la hornilla, encendemos la hornilla, entonces las moléculas que están acá se van a calentar. Cuando se calientan, van a buscar irse a el exterior. Cuando se van al exterior, comienza a haber una transferencia de energía y las moléculas más frías comienzan a venir acá y comienza a calentarse. Entonces, eso pasa hasta que comienza a moverse, hasta que toda el agua o toda la masa de agua se ha movido y ha llegado a la misma temperatura, adquiere la misma temperatura. Y tenemos el mecanismo de transferencia por radiación, que es este que tenemos acá. La radiación, a ver, este que tenemos acá, que es un mecanismo el cual podemos ver o no podemos ver. Por ejemplo, cuando vemos desde lejos un metal que está muy caliente, lo podemos ver al rojo, lo que conocemos como al rojo vivo, o cuando vemos un trozo que estamos haciendo una parrillada y vemos un trozo de carbón que está ardiendo, allí nosotros podemos ver. También cuando nos acercamos y colocamos la mano cerca de la parrilla, nosotros podemos sentir el calor allí, aunque no lo veamos. Allí está la radiación. La radiación la podemos ver o no la podemos ver. Son simplemente ondas electromagnéticas que son producidas por las vibraciones térmicas en las moléculas que se tienen. Y la potencia de transmisión, ¿sí? Cómo se transmite la energía, va a tener una dependencia de la temperatura a la cuarta. Es decir, que cuando nosotros tenemos un sistema que está radiando energía, la rapidez de transferencia de esa energía depende de la temperatura a la cuarta. Es decir, si tengo un sistema que está radiando a 100 grados, la potencia, imagínense, va a ser, la rapidez de transferencia de energía va a ser 100 grados a la cuarta, es decir, 100 por 100, por 100, por 100. Eso da un número bastante grande. Y hay una característica del material que es la emisividad térmica. ¿Qué tanto emite emite o absorbe un material la energía? Y bueno chicos, este era un resumen, un repaso que quería darles sobre la unidad 1. Es un repaso bastante rápido, pero básicamente esto es todo lo que vimos en la unidad 1. Si complementan con todos los demás recursos que ya tienen en el aula virtual, las clases, los recursos audiovisuales, los recursos escritos, van a estar bastante bien para el examen. Bueno chicos, me despido de ustedes, espero que este repaso les sea de mucha utilidad. Chao, chao, hasta la próxima clase.